bienvenidos a Mírame Televisión, en emisión, como saben, para todo el archipiélago, y hoy recuperando un viejo espacio de esta casa, el tiempo de entrevistas aquí en Canarias al Día, que después de un merecido descanso retomamos para, como siempre, traer a esta mesa toda la actualidad del archipiélago de Canarias en dos programas, cada martes y cada jueves a las 8 de la tarde. Llegaremos a sus casas para hablar de las principales noticias que afectan a nuestro archipiélago. Y este fin de semana, la actualidad, las noticias nos han llevado hasta el municipio del Rosario, en la isla de Tenerife, donde el alcalde Escolástico Gil destapaba, según ha publicado el periódico El Día en las últimas jornadas, un presunto escándalo urbanístico, otro más en un municipio que ha sufrido en los últimos años los azotes de la corrupción urbanística. ¿Estamos ante otro caso Varadero? Vamos a hablar de ese presunto escándalo que se ha descubierto en la zona de Costanera con el alcalde del municipio del Rosario, con Escolástico Gil. Escolástico, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. La última vez que estuvo aquí, todavía usted no era alcalde. Pues sí, hace 3 años prácticamente, en esta fecha. Lo cierto es que vamos a hablar de lo que ha ocurrido en Costanera, de ese pleno municipal que ha generado tanta actualidad en los últimos días, pero usted también ha sido protagonista de un programa que hemos estrenado en esta casa, que es un programa producido de manera independiente por Despiertos, que ha estado centrado en un reportaje sobre el llamado caso Varadero. ¿Ha servido para algo esa sentencia del caso Varadero, de la que hemos hablado en ese programa de Despiertos del caso Varadero? Hombre, yo creo... Más allá de para condenar a los responsables. No, pues, si al final lo importante no es la condena, lo importante es demostrar que el trabajo serio, que la defensa del territorio, que las leyes están para cumplirlas, que eso haya salido a flote, que el trabajo de 2 concejales de un municipio como el Rosario en la oposición, en minoría siempre, y bueno, que aquello fructificara en la aclaración de la verdad, de lo que siempre se negó y que nosotros con mucha fe defendimos, pues demostró que, bueno, que las cosas bien hechas, que el trabajo bien hecho, al final pues tiene sus frutos, ¿no? Por eso, para aquellos concejales que están en pueblos, en corporaciones, aunque parezca y lo difícil que es sacar los temas adelante, bueno, que siempre yo creo que esta sentencia para un partido local como el nuestro, para otras agrupaciones que puedan haber, que trabajen en la misma línea, yo pienso que debe ser un acicate para seguir trabajando, ¿no? Para seguir trabajando mientras el cuerpo aguante, porque esto es muy duro, trabajar en política. Nosotros estuvimos 12 años en la oposición, con muchos sinsabores contra el poder absoluto. Bueno, pues ese tipo de cosas al final, cuando llega la sentencia, como bien has dicho, bueno, el sentimiento que tienes es agridulce, ¿no? Prácticamente lo que dices es, hemos llegado hasta aquí, dice, hemos salvado el territorio. Yo pienso que al final lo importante de todo esto es haber salvado el territorio y ver el Varadero espectacularmente como se vio en las imágenes de Despiertos. Decía usted en ese programa de Despiertos que esta sentencia usted cree que no le ha ayudado a llegar a la alcaldía, pero a mí me gustaría saber si nota una mayor sensibilidad en un municipio como el Rosario, se suele decir pueblo chico, infierno grande. ¿Usted cree que realmente ha calado esa sensibilidad con la corrupción? O si pudiese presentarse en las próximas elecciones Macario Benítez, que no puede por sentencia, ¿volvería a ganar las elecciones? Bueno, eso tendría que producirse para ver si es así, ¿no? Hubieron otras cuestiones, ¿no? Unos vecinos, tanto de Montaña Carbonero como de Montaña de Jagua, son los que acabaron con una injusticia y de camino acabaron con un plan general del que hoy no disponemos, ¿no? Pero eso fue así, es decir, al final nosotros comenzamos luchando contra la aprobación de forma torticera, como dijo el fiscal o la jueza en sus sentencias, ¿no? Pero yo pienso que sirvió para que otra gente entendiese que podía luchar contra las injusticias, de luchar contra intentar edificar con los volcánicos y este tipo de cosas, ¿no? Eso ha llegado a la sociedad, a los vecinos del municipio del Rosario. ¿Son conscientes de lo que fue ese caso Varadero? Yo no sé si son conscientes exactamente del tema. Lo que son conscientes es que las cosas y las normas y las leyes hay que respetarlas y que para eso estamos aquí. Primero los políticos, es decir, los políticos somos los que tenemos que dar ejemplo, para que la ciudadanía entienda
que estamos para gestionar y punto. Vamos a hablar precisamente de otro asunto vinculado mucho con leyes, con legislación, con cómo se ha gestionado el urbanismo en el municipio del Rosario, que es ese escándalo del que hablábamos y del que se han hecho eco, en este caso sobre todo el periódico El Día. Vamos a ver este titular que podíamos leer después de la celebración de ese último pleno municipal. Costanera, otro varadero, y comentaba el periódico El Día que el alcalde del Rosario destapa, pues en este caso, esas presuntas ilegalidades vinculadas con el convenio de Costanera. Escolástico, ¿qué ha pasado en Costanera? ¿Qué es lo que ustedes han encontrado, lo que han destapado? ¿Qué son esas presuntas irregularidades? Bueno, en primer lugar, lo que queremos decir es que no hemos sido nosotros los que hemos sacado este tema a la palestra, ¿no? En Costanera, el gobierno, de acuerdo con la Asociación de Vecinos de Costanera, con las BECO, una moción se lleva a cabo, una moción del Partido Popular, que encima es de un concejal que vive en la zona, ¿no? Bueno, pues se nos presenta una denuncia porque en concreto pues no respetaba en su totalidad la ley de accesibilidad para personas con movilidad reducida. Decir que todos los parques que está haciendo este gobierno, tanto el de Radazul, el de Llano del Moro, el de Tabaiba, el que estamos haciendo a través del PDR en La Esperanza, en el Mercadillo, todos van a ser parques accesibles 100%. Pero bueno, aquí ocurre una cosa. Es un concejal del PSOE el que denuncia este tipo de cosas. Y en el informe que hace el arquitecto, entre una de las cuestiones dice, es que por el lugar donde se hace el parque, porque no hay otro sitio donde hacerlo, pues las condiciones que se dan, que no solo un parque infantil, sino también una zona deportiva. En la zona que se hace, es decir, la realidad es que lo que dejan la urbanización costanera, el plan parcial de Costanera y lo que posteriormente era el convenio que se iba a aprobar, lo que nos dejan es un barranco relleno y canalizado, un talud y una ladera. Es decir, ¿cómo es posible que los 1.109 metros que tenían que haberse dejado para equipamiento, para oficinas municipales, para el desarrollo de la zona, lo que nos dejen sean barrancos? Vamos a intentar explicar esto para que se pueda entender. El ayuntamiento, en este caso a través de Gestur Tenerife, si no me equivoco, es la empresa que promociona una urbanización en Costanera. Y a través de un convenio urbanístico con el ayuntamiento, a raíz de esa urbanización, por ley está obligado a ceder el promotor el 10% del aprovechamiento urbanístico al ayuntamiento, que si no me equivoco se lo puede ceder en aprovechamiento urbanístico o pagándoselo en dinero. ¿Ese aprovechamiento del 10% nunca se llegó a ceder al ayuntamiento o se cedió ese 10% con a través de otros elementos, de otros suelos o de otras cantidades que no cumplían con lo que decía, en este caso, la ley? Según los informes de los técnicos, no cumplen. ¿Qué dicen los informes de los técnicos? Que bueno, que debería ser zona edificable. No podemos edificar un barranco, como usted bien sabe. El barranco está canalizado, hemos puesto un parque encima, pero no se puede edificar un barranco. Ni se puede edificar un talud, ni una ladera. Es decir, oiga, ¿qué es esto? Lo que me sorprende, David, es que esto haya ocurrido mientras estaba en pleno apogeo la investigación del caso Varadero. Eso, no sé, yo el titular cuando lo vi, y bueno, no sé si los temas son comparables o no. Llama poderosamente la atención, como decía un magistrado del TCJ, que estas cosas se hagan. Es decir, los políticos estamos para gestionar y para defender el interés general. Y el 10% se tenía que haber defendido los políticos, los funcionarios públicos de la corporación. Lo que tenían que haber defendido es que ese 10% estuviese en terreno edificable, tal y como dice el convenio. Y lo que le han dado es un suelo rústico donde no se puede edificar. De protección natural, una de las partes. Y los otros un barranco. ¿Se ha cuantificado cuánto costaba o cuánto era el valor de lo que tenía que haber recibido el Ayuntamiento del Rosario? Sí, según informe del interventor del año 2008, lo que tenía que haber recibido el Ayuntamiento del Rosario estaba sobre los 420.000 euros. 420.000 euros. ¿Y cuánto vale lo que ha recibido esos terrenos de los que hemos hablado que no se pueden urbanizar? ¿Qué? Vale. ¿Qué vale un barranco o una ladera? Es decir, ahí está la clave, ¿no?
Hombre, yo creo que el interventor en 2008 con mucho esfuerzo el otro día lo dijo en el Pleno, porque es una persona muy seria, muy meticulosa. Sigue siendo el mismo interventor el que está hoy en el ayuntamiento que el que informó sobre esto en 2008. Eso es el informe. ¿Qué dijo en el Pleno el interventor? Que le costó un magno esfuerzo hacer ese informe, porque los informes jurídicos que se tenían que haber hecho no se hicieron. Entonces él tuvo que hacer un informe. Hizo un informe desfavorable. Hombre, diciendo lo que le estoy diciendo a usted, es decir, oiga, esto no cumple. ¿Y ese informe a dónde llegó? ¿A qué mesa? ¿De qué político? Está ahí. Estamos hablando primero de un plan parcial y posteriormente había un segundo proyecto que era la unidad de actuación que se iba a desarrollar. Pero claro, lo que no puede ser es que lo que nos han dejado ya dentro de ese plan parcial, dentro de lo que existe hoy como una urbanización consolidada, es que tengamos que hacer un parque en un barranco que fue canalizado. O que la otra parte sea un talud y lo otro es donde está la depuradora. Es decir, nada que pudiesen los vecinos decir, porque al final eso no se le ha quitado al ayuntamiento. Eso es lo primero. Aquí hasta que los vecinos, vecinas y ciudadanos no entiendan que cuando estas cosas ocurren no se le restan al ayuntamiento. Al ayuntamiento también, porque el ayuntamiento no puede renegar de ese 10% nunca, porque ahí está el interés general. Y esos vecinos han perdido eso. Es de ellos. Son sus instalaciones públicas, una guardería, un equipamiento deportivo, una oficina municipal. ¿Por qué se le deja una zona, un barranco? ¿Quién firmó ese convenio? Bueno, eso se aprobó por decreto en años X. Estamos en investigación, David. Ahora, a partir de aquí, vamos a ver qué nos dicen los técnicos municipales, cómo ocurrieron las cosas, porque ya te digo, era tan complicado acceder a la documentación. Las cosas han cambiado. El nuevo alcalde del Rosario, que soy yo, cuando firma un decreto o hay una actuación de esta, automáticamente la oposición tiene acceso al decreto. Yo firmo un decreto, usted es concejal de la oposición, automáticamente cuando yo firmo a usted le saltan. Antes, los concejales que estábamos en la oposición, teníamos que ver 10.000 cajas allí, en un carrito por allí para allá, a ver durante un par de horas, porque encima nos daban 48 horas antes de un pleno, para ver aquello, ¿no? Que en una de ellas fue cuando vimos un tema sobre el Varadero, por ejemplo, y aquello significó lo que significó. Pero bueno, este tipo de cosas no. Ahora no, ahora hay transparencia total. Dice usted que están en fase de investigación interna, imagino que para tomar alguna decisión sobre estos hechos que han descubierto, pero bueno, hay cuestiones que son básicas, ¿no? Si esto es un convenio urbanístico, imagino que tendría conocimiento sobre este convenio el responsable del área de urbanismo. ¿Quién era el responsable o la responsable del área de urbanismo en aquellos años? Bueno, yo creo que los nombres son todos conocidos ya por la historia del municipio, ¿no? Es decir... sí, más motivo para que usted no tenga problema para decirlo. No, pero bueno, todo el mundo sabe que en esos convenios, esas negociaciones, en aquella época, pues estaba uno de los implicados en el caso Varadero, que era el concejal de urbanismo, ¿no? Ana Lupe Mora. Sí, exacto. Y el decreto, imagino que es un decreto del alcalde, de Macario Benítez. Hombre, ya le digo que estamos intentando, pero bueno, las cosas cuando se aprueban por decreto, este tipo de cosas, pues en aquella época las firmaba el alcalde. Y la otra parte era Gestur Tenerife, que es una empresa pública. ¿Quién está detrás de Gestur Tenerife? Bueno, en aquella época, no sé quién estaba en aquella época realmente en Gestur. No sé si era castellano, bueno, no recuerdo bien. ¿Pero qué administraciones están detrás de Gestur? Si no me equivoco, Gobierno de Canarias, Cabildos de Tenerife y de La Palma, Visocán. ¿Es así? Sí, bueno, en aquella época pues creo que eran esas administraciones. ¿Usted ha hablado con alguien de otras administraciones sobre este asunto? ¿Le han llamado de otras administraciones preocupados por este asunto? No, porque esto acaba de salir. ¿Entiende? Los tiempos han cambiado. Con Gestur ahora, como alcalde, pues tengo buenas relaciones, ¿entiende? Esto aconteció en otros tiempos y ahora pues habrá que ver qué es lo que pasó en aquel entonces, ¿no? ¿A usted no le llama la atención la posición de una empresa que es una empresa pública en este tipo de cuestiones? Es verdad que el ayuntamiento al fin y al cabo es el principal perjudicado y el principal responsable si todo esto se demuestra, pero bueno, también hay otra parte que es una empresa pública que ha participado de todo esto, ¿no? Bueno, yo lo que creo es que el municipio, su alcalde, sus funcionarios deben velar por el interés general. Ni Gestur, ni nada. Es decir, oiga, no depende de Gestur, depende del ayuntamiento. Depende del ayuntamiento que la norma se respete tal y como dice el interventor en sus informes.
¿entiendes? Y otros técnicos, ¿no? Decir, oiga, aquí lo que habrá es que respetar la norma, respetar la ley y devolverle a los vecinos lo que es suyo. Y aquí hay un aprovechamiento urbanístico, pues eso que se le dé a los vecinos de la zona. Sí, pero Gestur también tiene sus técnicos y sus políticos que saben de la materia, y si le estás dando un suelo rústico cuando tienes que darle un suelo urbanizable, pues serían conscientes de eso también, ¿no? Si estuvieran dando conmigo, yo le garantizo a usted que Gestur le hubiese dado al ayuntamiento lo que respondía. Se lo garantizo ya, no tenga ninguna duda. Pues parece que otra gente actuaba de otra manera, ¿no? Si encuentran indicios para ello, ¿tomarán acciones legales con este asunto? Este asunto no sabemos ahora mismo por los tiempos que han pasado, cuál es la situación. En la mañana de hoy, partidos de la oposición me han solicitado copia del expediente y, como siempre, aquí no vamos a ocultar nada. Lo mismo no es solo el ayuntamiento el que va a pedir responsabilidades o exigir explicaciones, porque lo que está claro es que aquí ahora estábamos centrados en la gestión. Eso téngalo por seguro. No me he dedicado a buscar en las gavetas. No he tenido tiempo para buscar en las gavetas. Un ayuntamiento que va a recibir inversiones por 23 millones de euros entre el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias. Es decir, yo no he tenido tiempo para buscar en las gavetas, pero lo que llama poderosamente la atención que los que han estado alrededor de estas cosas me hagan preguntas que cuando un arquitecto me hace un informe digo, pero bueno, ¿pero esto qué es? ¿Quiénes son los que han estado detrás de estas cosas que le hacen preguntas? Bueno, pues hay, por ejemplo, 2 concejales del PSOE que no están en el gobierno, que son los que hacen este tipo de preguntas y se destapa la caja de los truenos. ¿Había algunos miembros del PSOE que estuvieran dentro del gobierno que aprobó ese convenio por decreto? En su momento. Yo creo que de los que hay ahora, creo que no. Lo que fue todo el inicio del plan parcial y del convenio este. Sin embargo, en la última nota del Partido Socialista sí que parece que apuntan a 2 concejales que ya no están dentro del Partido Socialista. ¿A 2 concejales que ya no están? No, sí están. Que sí están, pero bueno, con los que tienen discrepancia. Sí, pero bueno, es que llevamos así 3 años. De todas maneras, yo no voy a entrar en las discrepancias del Partido Socialista, que bastante tengo con mantener un gobierno, con intentar ser coherente, con intentar llevar a cabo la gestión que nos hemos comprometido y demostrar que había otra forma de hacer política, que se lo dije aquí hace 3 años. Se lo dije. Y que llegamos al gobierno y cumplimos los compromisos. Nos bajamos el salario el 50%. Hemos llevado, gracias a esa bajada de salario, hemos hecho 3 planes de empleo social. Hemos contratado a más de 110 personas. Acabamos con las tarjetas. Que alguien pidió una vez una auditoría, que hicieran una auditoría. Alguien se atrevió a pedir una auditoría económica y salió que tenía una tarjeta y se gastaba 10.000 euros. La persona que usted me acaba de decir anteriormente, que estaba en urbanismo, es que se atrevió nada más salir elegida como por Vecinos por el Rosario a decirme que hicieron una auditoría económica. Lo primero que hicimos fue mirar sus cuentas y habían gastado 10.000 euros en una tarjeta. ¿En qué? Bueno, muchas cosas. En comer bastante. Otra cosa, este gobierno del que presido, desde que llegué, se acabaron las comidas institucionales, David. Se acabó comer a costa del pueblo. Este gobierno, este alcalde, no he pasado desde que soy alcalde ni una comida a costa de los vecinos de mi municipio. El alcalde, si va a un bar y come, paga. Lo puede preguntar en cualquier bar de La Esperanza. Esa es mi política. Yo pienso que había otra forma de hacer política y otra forma de ver las cosas y hacerlas, porque está bien predicar, pero cuando hay que llegar... 10.000 euros, no, imagino que no solo en comida. Bueno, ¿En qué más? ¿En cuestiones vinculadas con la política municipal? Vamos a dejar el tema. Eso ya se debatió en un pleno y se dejó claro que no es éticamente correcto lo que se hacía. Escolástico, es verdad que el asunto de Costanera es un asunto del pasado. Es verdad que usted en aquel momento no formaba parte del grupo de gobierno, pero sí que formaba parte del principal partido de la oposición.
Además, ustedes, pues muy atentos a todo lo que ocurría, precisamente fueron ustedes quienes denunciaron el caso Varadero. ¿Ustedes no se enteraron de que pasaba todo esto con Costanera? ¿No tuvieron nunca acceso mientras estaban en la oposición? ¿O no les picó la curiosidad por saber cómo estaban llevando a cabo ese convenio? Éramos 2 concejales. Bueno, pero 2 concejales que denunciaron el caso Varadero y acabaron estábamos centrados. Sentando en el banquillo al ¿Usted sabe quién pagó el caso Varadero? ¿Y de dónde salió el dinero? De nuestro sueldo. Es que es muy sencillo luchar, comentar, pero luchar contra esta maquinaria administrativa, política, económica, es muy complicado. Yo cuando el fiscal en sus conclusiones del caso Varadero dijo en el juicio: la justicia ha salvado el Varadero, yo creo que humildemente tenía que haber dicho también: gracias a estos 2 concejales que de su sueldo, de su nómina, pagaron abogados, procuradores y tribunales, se salvó el Varadero. Solo eso. Yo creo que humildemente hubiésemos necesitado por lo menos un reconocimiento, no por nada, sino por demostrar que desde la humildad, desde el trabajo, desde la perseverancia, se pueden conseguir muchas cosas. Yo, de la justicia, lo único que tengo que decir es que siempre que hemos recurrido a ella, ha sido contundente. Pero más allá de esos reconocimientos, de ese trabajo que ustedes realizaron, yo le voy a insistir, ¿no tuvieron nunca ninguna sospecha, ningún indicio de que aquello no funciona bien? Es que al final estamos hablando de un convenio importante, muy importante, casi más de 400.000 euros. Claro, ¿a ustedes no les llamó la atención? ¿Nunca tuvieron acceso a...? Yo me enteré ahora que había un informe del interventor y un informe de una técnico. Yo eso no lo vi por ningún lado. Esta es la primera vez que lo veo. Lo veo porque cuando ocurre eso, pregunto que qué ha pasado. Claro, pero usted entiéndame a mí, o sea, la oposición al fin y al cabo está para eso. ¿Qué falla? ¿Que la oposición no tiene los recursos necesarios para ser oposición? ¿O que había un gobierno, digamos, que era opaco totalmente opaco? Oiga, porque al final, o sea, al final la gente puede decir: oye, es que esto, lo ideal hubiera sido que la oposición lo hubiera pillado en su momento, David, ¿no? Al gobierno anterior lo condenaron, al señor alcalde y al gobierno, por no darme la documentación que le había pedido. Habían vulnerado mis derechos fundamentales. Fueron condenados. En la legislatura 2003-2007 fueron condenados por vulnerar los derechos fundamentales de la oposición a la información. ¿De qué me está hablando? Escolástico, ahora que usted es alcalde, quizás, no lo sé, quizás entienda mejor un poco o pueda entender mejor un poco qué pasaba por la cabeza o qué pasa por la cabeza de los políticos que, bueno, pues... Yo no soy un político al uso, así que no me preguntes. Bueno, no sé si es un político al uso o no, pero al final todos los políticos que llegan al poder y conocen cómo funciona el poder. No es lo mismo estar fuera del poder que estar ya sentado en no es lo mismo estar 12 años en la oposición que no estar. Sin duda, pero mi pregunta es muy clara. Ahora que ha llegado al poder, ¿usted puede entender mejor qué puede pasar por la cabeza de un político que se acaba corrompiendo? Pongamos el ejemplo de Macario Benítez en el caso Varadero, o yendo al ejemplo concreto de lo que hemos hablado hoy. ¿Por qué un político o un alcalde acepta un convenio a sabiendas de que ese convenio, y a sabiendas porque tenía informes técnicos que así lo decían, que ese convenio perjudicaba a su municipio, a sus vecinos? ¿Por qué? Vamos a ver, yo lo que no entiendo es cómo se admiten unos barrancos y unas parcelas y unas laderas como equipamiento en un plan parcial para una urbanización. No lo entiendo. Difícilmente, desde mi forma de ver las cosas, desde mi forma de pensar, eso no cabe. Pero bueno, es que yo soy yo. Pero esto es gratuito, o sea, esto, al final las cosas se hacen porque sí, simplemente... yo tampoco lo entiendo y por eso se lo pregunto, ¿no? Usted que está más cerca... Yo no lo haría. De cómo funciona. Nunca haría este tipo de cosas. Yo me peleo, tengan claro, con los funcionarios, con el secretario que tenemos ahora, con los técnicos, con el interventor. Me peleo para que saquen los expedientes. Por ejemplo, ahora estamos peleando con el de la Calle Store, la TF222, 2.200.000 euros. Después de haber sacado los 13.600.000 del polígono La Campana, de los 3 millones de la Casa de la Cultura, de un montón de proyectos que tenemos lanzados, pero me peleo con ellos para sacar los proyectos,
pero para sacar los proyectos para el interés general, porque la administración está muy complicada. Yo no entiendo lo otro, es que, David, es otra forma de pensar, de ver las cosas y de hacer política. Pues Escolástico, a nosotros nos gustaría mucho que volver a tenerle en esta mesa para hablar, eso sí, ya de otros asuntos de la política municipal, que probablemente sean más cercanos incluso a los vecinos, pero usted sabe que nosotros estamos muy pendientes también de los casos de corrupción o de cuestiones o prácticas que a veces pues chocan, digamos, cuanto menos con el sentido común, y hemos visto aquí en Costanera pues una actuación que llama bastante la atención, y queríamos abordar este asunto porque creemos que es ahora también que los focos están puestos ahí, cuando hay que mantener, lógicamente, atentos, o tenemos que mantenernos atentos a este tipo de cuestiones. Yo le agradezco muchísimo que haya venido a hablar de este asunto tan delicado como son estas presuntas ilegalidades descubiertas en el convenio de Costanera, y le cito, eso sí, si usted quiere, para una nueva ocasión para hablar eso ya de otros asuntos vinculados con el municipio. Muy bien, muchas gracias, a su disposición. Gracias. Escolástico Gil, alcalde del municipio del Rosario por IR Verdes, y sin duda pues una figura fundamental de la política local del municipio del Rosario en las últimas décadas. Hoy, de nuevo, noticia a raíz de ese descubrimiento que se hacía en el último pleno municipal sobre presuntas ilegalidades urbanísticas en el convenio de Costanera. Parece que sigue quedando polvo debajo de las alfombras del Ayuntamiento del Rosario. Nosotros volvemos, será el próximo jueves a partir de las 8 de la tarde. Que pasen una feliz jornada. Les dejo con toda la programación habitual de Mírame Televisión.